Buenas noches, bienvenidos a nuestra primera investigación paranormal aquí en España Paranormal. Estamos en las campiñas castellanas, como podéis ver, es plena noche, son las 12 de la noche y hemos venido al lugar donde sucedieron unos hechos hace aproximadamente unos 25 años que conmocionaron a dos personas de la localidad en la que nos encontramos. Nos encontramos aproximadamente a unos 25 kilómetros de la ciudad de Valladolid. Estamos en pleno campo castellano, como sabéis, aquí en Castilla, y el que no conozca Castilla, es una superficie extremadamente plana, solamente rodeada por algunos pequeños páramos que rodean la capital de Valladolid. Nos encontramos exactamente a escasos metros, a unos escasos 50 metros de donde ocurrió toda la historia que os voy a relatar en breves momentos. La historia es una historia local, conocida solamente aquí, en la propia localidad donde ocurren los hechos, localidad que se sitúa a aproximadamente, como os digo, a unos 30-35 kilómetros de Valladolid capital. Ocurrió una noche como esta, ocurrió una noche de hace 25 años aproximadamente. Dos personas de la localidad bajaron hasta una zona cercana fluvial por donde transcurre un río, pues para venir a pescar de manera furtiva en la noche, ¿de acuerdo? Y aquí, justo cuando estaban realizando esa actividad, encontraron algo que les heló la sangre. Estamos, como os digo, a escasos 50 metros del lugar exacto donde ocurrió. Hay dos puntos fundamentales aquí, hay dos sitios fundamentales que son el eje central de esta historia. La vereda del río y el cementerio que se encuentra solamente a 20 metros de nosotros. Nos vamos a dirigir hasta él, está, como os digo, a unos 20 metros de aquí, y allí os voy a contar exactamente qué es lo que ocurrió. Estas dos personas que de manera furtiva vinieron por la noche a pescar hace 25 años se encontraron justo aquí, en el lugar en el que nos encontramos, con una figura de más de 2 metros de altura que solamente sabía repetir una palabra. Solamente decía Oate. Era lo que a ellos les pareció una mujer con unos ojos extremadamente brillantes. Vamos a acercarnos hasta la zona en la que se la encontraron y enseguida seguimos con vosotros. Os sigo relatando. Acabamos de llegar a la zona que os estaba comentando. Estamos justo en el lugar de los hechos. Aquí, hace 25 años, estas dos personas que por privacidad no vamos a decir su nombre, porque tampoco hemos hablado con ellos, como con sus familiares, porque uno de ellos ya no vive y el otro es una persona bastante mayor, vamos a guardar su privacidad. Estamos en la zona justo en la que ocurrieron los hechos de lo que os estamos hablando. Justo aquí, hace 25 años, en el mismo lugar en el que me encuentro, estos dos pescadores furtivos quieren pasar la noche aquí pescando con unas pequeñas candelas, con unas pequeñas lumbres, para atraer la atención de los peces. Lo que ocurre en aquel momento es que llega la hora de cenar. Ya era noche cerrada, como es ahora, serían aproximadamente la misma hora en la que estamos ahora, las 12 y cuarto de la madrugada, cuando uno de ellos decide que tras la cena va a venirse a un sitio cercano, a un viñedo cercano, a coger unas poquitas de uvas para tomar de postre, ¿de acuerdo? Estos dos individuos se separan, uno se queda en la zona de abajo del río, que está aquí a 10 metros aproximadamente, y otro viene aquí a la zona en la que estamos a por esas preciadas uvas para tomar de postre. Cuando la persona que viene a recoger las uvas, que se encuentra aquí en el mismo sitio en el que estamos nosotros, vuelve con su compañero, ve la escena más tremenda que ve en su vida, que ha visto en toda su vida. Su compañero de pesca se encuentra junto a la lumbre, de pies y mirando a una figura enorme de más de 2 metros de altura que solamente emite un sonido a través de su boca, un sonido constante y repetitivo. Lo único que dice es Oate. Es lo único que sale de su boca. Le llama la atención que tiene unos ropajes negros y como brillantes. Dentro de la oscuridad de la noche hay algo que brilla dentro de ese traje. Su compañero está petrificado mirando a esa
figura que les parece femenina y que no dice absolutamente nada más que esa palabra. Esta persona que viene con las uvas se acerca a su compañero, intenta hablar con él, pero lo encuentra en estado absoluto de shock. Imaginaros la situación, el mismo lugar en el que estamos nosotros, la misma hora en la que estamos nosotros, hace 25 años ocurre lo que os estoy relatando. Esta figura no hace nada más que mirarles y quedarse petrificado. De repente la persona que está enfrente de ese ser, de esa especie de mujer, vuelve otra vez en sí, y al darse cuenta que su compañero que ha vuelto de por las uvas ha vuelto, lo que hace es agarrarle del brazo y salir corriendo en aquella dirección exactamente, dejando todos los aparejos de pesca allí y dejando aquella lumbre encendida. Y por supuesto a esa mujer alta, ensotanada, con los ojos brillantes y esos ropajes brillantes, de pie enfrente de la lumbre. Salen corriendo, salen muy deprisa, salen corriendo, quieren volver a casa, quieren volver a la localidad en la que viven, que está aproximadamente a 2 kilómetros de distancia en aquella dirección. Cuando ellos llegan hasta la zona en la que estoy yo exactamente, se dan cuenta que la figura les está siguiendo, sube por el camino que viene del río y los está siguiendo. Ellos aprietan el paso y salen corriendo hacia la localidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Os lo cuento enseguida. Estas dos personas, justo antes de llegar al pueblo, vuelven la mirada hacia la dirección en la que estaba la figura y se dan cuenta que la figura viene detrás de ellos. Se quedan petrificados cuando llegan a la zona luminosa del pueblo, porque aquel ser los está siguiendo. Tienen miedo de que los pueda seguir hasta casa y lo que hacen es apretar el paso y se dirigen cada uno hacia su lado. Se irán a casa, llegarán a casa y le contarán la experiencia, uno de ellos a su familia. El otro se queda mudo y no puede volver a hablar. Enseguida os cuento cómo acaba esta historia. Corriendo el camino exacto que siguieron estos dos pescadores, es una pequeña zona de pinar, no sé si lo vais a poder ver con mucha nitidez porque la verdad es que la noche es muy cerrada, son más de las 12 de la noche, pero como podéis comprobar estamos en una zona de pinar que está justo al lado de la ribera del río. Es una zona muy agreste y esta es la zona exacta en la que estos dos pescadores furtivos se encontraron con este ser que os estaba comentando. De estos pinares, de entre estos pinares, apareció esa figura que a la larga a uno de ellos, como os voy a contar ahora, llegó a costarle la vida. Para que os hagáis una idea, el río, que no vamos a bajar hasta el río ahora mismo porque es de noche y la zona es bastante peligrosa, estaría en aquella dirección. Como veis estamos en una zona de pinar muy anexa, estamos como a unos 25 metros, pero como os contaba, esto ocurrió hace 35 años y ahora el camino está diferente, es un terreno bastante menos accesible y hay una pendiente muy pronunciada y la verdad es que ahora mismo sería peligroso bajar hasta allí, pero haceros una idea de lo que tiene que ser encontrarse aquí, en el lugar en el que estamos, con un ser de esas características y con el resultado que vamos a poder ver en breve. Estoy acompañado de mi ayudante y solamente os quería hacer esta panorámica para que vierais lo oscuro de la situación y poneros en la situación en la que estas dos personas se encontraron después de ver aquel ser. Enseguida os comento cómo termina esta historia en el sitio y en el lugar exacto donde acabó. La historia termina aquí, a la entrada de la localidad de la que os estoy hablando. Como os comentaba, estos dos individuos tienen que irse para casa a una velocidad tremenda y muy asustados. Pierden de vista a esa figura justo aquí, justo en la entrada del cementerio municipal. Lo podéis ver aquí, lo estamos viendo. Os quiero traer justo al lugar donde esa figura desaparece. Estamos justo en la entrada del cementerio municipal. Aquí, en este punto exacto, se remiten un montón de historias de esta aparición
y de esta figura extraña que en algunas noches como esta aparece cerca de esta localidad. Por respeto, no vamos a grabar el interior, lo primero porque está cerrado y no se puede entrar, y lo segundo porque queremos preservar siempre esa intimidad de todas esas personas que están aquí en este cementerio municipal. Pero para que os hagáis una idea, los paseantes que vienen por aquí en las noches de verano justo en este cementerio municipal remiten un montón de historias de este tipo de apariciones. Imaginaros la situación, esas personas que pasan por aquí y todavía aún a día de hoy siguen viendo esa aparición. En una tercera parte de este vídeo, ahora dentro de un poquito, os comentaré qué es lo que ocurrió con estas dos personas cuando llegaron a su casa en los días posteriores. Como veis, la zona es una zona totalmente alejada de cualquier civilización y como podéis comprobar, simplemente estar aquí nos está poniendo los pelos como escarpias. Entended que esto es un cementerio municipal y que vamos a guardar todo el respeto a todas las personas de esta población, pero imaginaros el respeto que da estar aquí a estas horas de la noche encontrándose con una figura como con la que se aparecieron a estos dos personajes. Nos vemos enseguida. Vale, hemos acelerado un poquito el paso porque la verdad es que, como estaba comentando antes, tenemos el vehículo en el que hemos venido como unos 300-400 metros y la verdad es que la actividad aquí se está volviendo importante. Estamos a unos 10-15 metros del cementerio municipal que os estaba hablando y la verdad es que de ese ruido que estábamos hablando al principio, que los animales no paraban en ningún momento, de repente ha sido como un silencio absoluto. No hay ni un solo ruido, se oían los pájaros piar, se oían los pájaros cantar al principio y ahora de repente la cosa se ha quedado absolutamente parada. Parece que nos han tapado con una campana y no se oye absolutamente ningún ruido. Y otra cosa que os quiero comentar, estamos muy cerca porque, para que os hagáis una idea, el río y el cementerio lo separa una pequeña carretera comarcal. Normalmente lo que hemos estado grabando aquí habrán pasado como unos 15-20 coches y llevamos aquí 15-20 minutos y no ha pasado absolutamente ningún coche. Es súper curioso, no hay ni un ruido y la verdad es que la cosa se está poniendo complicada. Vamos a acelerar un poquito el paso y nos vamos a marchar a casa a comprobar cómo han quedado estas imágenes, porque la verdad es que la situación nos está poniendo a mi acompañante y a mí los pelos como escarpias. Os cuento enseguida cuáles son mis sensaciones ya una vez que lleguemos al setup y allí os digo exactamente cuáles son las sensaciones que hemos vivido en esta primera experiencia paranormal de aquí, de nuestro canal de España Paranormal y de nuestro podcast España Paranormal. Nos vemos enseguida, chicos, ahora mismo volvemos. Vale, hemos salido de esa zona de la que veníamos ahora. Para que os hagáis una idea, venimos de esta zona que estáis viendo en aquella posición, que es la zona donde ocurrieron todos los hechos que os estamos relatando, y estamos volviendo de nuevo a la zona poblada. Tenemos el vehículo a la entrada, ¿de acuerdo? Hemos venido andando y la verdad es que ahora, al salir de la zona de los hechos, de las apariciones de este ser de esos 2 metros de altura, parece que las cosas han vuelto a la normalidad. No os penséis que es una paranoia nuestra, la verdad es que ha sido salir a este otro camino que anexiona aquella zona que estáis viendo allí al fondo con esta otra que podéis ver aquí, y la verdad es que ha sido como si todo hubiera vuelto a rodar de nuevo. La verdad es que la sensación es bastante menos opresora o pesada, ¿no?, que lo que estábamos viviendo unos metros atrás, que la verdad
Somos personas que nos gusta mucho el misterio y que hemos estado en un montón de sitios, pero veníamos simplemente a grabar esta localización, a que pudierais ver un poco la sensación que tuvieron esas dos personas cuando se encontraron con este ser, vamos a llamarle ser, que por cierto, esto tendrá una segunda parte porque las cosas no terminaron el mismo día de los hechos, sino que hubo, relacionado con este mismo incidente, un par de días más en los que ocurrieron cosas bastante interesantes. Por cierto, implicada la Guardia Civil, el médico de la época, una historia bastante complicada, y accederemos en el próximo día, iremos a la segunda localización de este mismo caso, que es impresionante porque todavía no hemos conseguido contaros con exactitud qué es lo que ocurrió en los días posteriores, que quizá es mucho más interesante que la propia historia que vivieron estos dos individuos del lugar donde venimos. Vamos a terminar por aquí. Me voy a despedir de vosotros desde aquí. No sé si me estaréis viendo porque me estoy grabando con el móvil, estamos grabando con el móvil porque queríamos salir lo más rápido posible de la zona. Vamos a volver, como os digo, al setup, vamos a ver las imágenes y enseguida os cuento nuestras sensaciones y lo que hemos sentido al haber venido al lugar de los hechos.